donde hemos estado hablando de la fe y hoy nos toca ver el volumen 5. Abre tu Biblia en Hebreos capítulo 11, verso 31 en adelante hasta el final, que es el verso 40. Hoy vamos a ver a través del ejemplo de estos personajes tres tipos de fe, tres escenarios de fe distintos que nos van a ayudar a nosotros a ubicarnos quizás en cuál estamos y cómo podemos interpretar cada uno de esos escenarios de fe. Empecemos con la primera de ellas. El primer personaje aparece en el capítulo 11, verso 31. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. La historia de Rahab se cuenta en el libro de Josué. Y resumiendo, Rahab era una mujer que se dedicaba a la prostitución. Así que no era una mujer que tuviera temor de Dios. Pero ustedes saben que las noticias de que Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto corrieron por toda esa zona, llegando hasta Jericó, que era la ciudad donde vivía Rahab. Cuando Rahab escuchó que había un Dios de un pueblo en especial y que lo había libertado con milagros, con señales, con prodigios, esa mujer empezó a mostrar interés en ese Dios. Y no solo un interés morboso, chismoso, sino un interés de tratar de entender quién era ese Dios. No dudo de que ella quiso escuchar más historias acerca del Dios de Israel y poco a poco empezó a sembrarse en su corazón una pequeña semilla de confianza en el Dios de los hebreos. Imagínate cuál no sería su sorpresa cuando un día se topa con dos varones hebreos dentro de su ciudad. Y estos dos varones eran los espías que Josué había mandado a Jericó para observar cómo estaba esa ciudad. La gente allí en Jericó ya estaba prácticamente rendida ante Dios. Tenían temor de los israelitas. Y estos varones constataron que ya Dios se había adelantado en la tarea de ganar la batalla. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba en pánico total. Rahab pudo relacionar que estos dos varones venían de parte de Dios y del pueblo de Israel. ¿Qué hizo ella? La fe la manifestó al arriesgar su vida escondiendo a esos espías. Los recibió en su hogar, y cuando las noticias llegaron al rey de Jericó de que habían entrado espías a su ciudad, él mandó a investigar. ¿Qué hizo Rahab? Ella los escondió en la azotea, donde tenían allí un lugar con mucha paja, los metió, y cuando llegaron la gente del rey a preguntar, Rahab dijo: sí, se estuvieron aquí, pero ya tiene rato que se fueron. Si se dan prisa, quizás los alcancen. Agarraron rumbo a los bosques. Y allá se fueron los soldados a buscar a aquellos dos varones. Miren, hermanos, Rahab tuvo la oportunidad de platicar con estos dos hombres y ella entendió que Jericó iba a caer en las manos del ejército israelita. Así que no perdió tiempo y le dijo a esos dos hombres, a los espías: miren, yo sé que Dios les ha entregado mi ciudad,
pero yo no quiero morir. No quiero morir. Quiero hacer un trato con ustedes. Así como yo preservé su vida del rey de mi ciudad, yo quiero que ustedes preserven la vida mía y de mi familia. Por favor, tengan misericordia de nosotros. Cuando Dios les entregue la ciudad, no nos permitan morir junto con toda la gente de Jericó. Y aquellos hombres hicieron un juramento y le dijeron: nos parece justo. Ciertamente tú arriesgaste tu vida por nosotros, nosotros vamos a cumplir. Siempre y cuando ataquemos la ciudad, tú y tu familia estén resguardados en esta casa. Si alguien de tu familia sale de la casa y lo matamos por error, su sangre no será sobre nosotros, porque ustedes no cumplieron con la parte del trato. Si quieren ser salvos, quédense refugiados en la casa. ¿Cuál casa? Recordarán que después Rahab hace descender por la azotea y por el muro, porque su casa estaba pegada al muro de Jericó, los hace descender por un listón o una cuerda de color rojo. Y Rahab deja la cuerda colgando para señal del ejército israelita de que esa era la casa donde no debían matar a nadie. Ese listón rojo nos recuerda la sangre del cordero que fue derramada por amor a ti y a mí, sangre que nos protege de la muerte espiritual. Así que es un símbolo lo que hizo Rahab de lo que más tarde haría Jesucristo por ti y por mí. La fe de Rahab al inicio era una fe imperfecta, no era una fe que se había ido evolucionando o creciendo a la luz de la palabra, porque ella no era parte del pueblo de Dios. Solo fue una fe que empezó a crecer por lo que ella había escuchado acerca de Dios. Y sin embargo, a pesar de ser imperfecta, miren todo lo que hizo. No solo se salvó ella, sino que salvó a toda su casa por la fe que tuvo en el Dios de Israel. Dice aquí que Rahab nos enseña que hasta una fe imperfecta siempre va a ser mejor que una incredulidad perfecta. Hay gente que no le da espacio a Dios en su vida. Quieren ver quizás el milagro más grande para empezar a creer. Y no se dan cuenta que el milagro más grande que una persona puede tener de parte de Dios es que nos salve de la muerte eterna. Ese es el milagro más grande, hermanos. La gente quiere ver los mares abrirse, quiere ver los muros derrumbarse, quiere ver a los ejércitos dispersarse, quiere ver a los gigantes caer, pero no se dan cuenta de que Jesús, al morir en la cruz, hizo el milagro más grande por ti y por mí. A través de esa muerte en la cruz, Él te dio vida a ti y a mí y nos libró de la muerte eterna. Rahab no necesitó ver un grande milagro, solo puso su confianza en que Dios podía salvarla a ella y a su familia. ¿Sabes qué sucedió después? La Biblia dice que cuando el pueblo de Israel conquistó Jericó, aquellos hombres recordaron el pacto que hicieron con Rahab y la salvaron junto con toda su familia. Pero cuando estuvieron a salvo, Rahab decidió pertenecer para siempre al pueblo de Dios. Ella dijo: ok, ya soy libre, ya me salvaron, no morí con los de Jericó, ¿ahora qué hago? ¿Me puedo ir a cualquier otro lugar a vivir? Ella decidió
Por favor, adóptenme como parte de este pueblo. Quiero pertenecer al pueblo de Israel. ¿Te das cuenta que esa fe imperfecta se fue perfeccionando? Al ser parte del pueblo de Israel, Rahab terminó casándose con un general del ejército de Josué. Y de esa unión entre Rahab y su esposo, ¿sabes quién nació? ¿Lo recuerdas? Vos. Vos fue el hijo de Rahab. Y vos, a su vez, se convirtió en el pariente redentor que terminó casándose con Ruth. Así que Rahab terminó siendo la abuela de Obed, bisabuela de Isaí y la tatarabuela del rey David. Rahab no solo se quedó a ser parte del pueblo de Dios, sino que trascendió dentro del pueblo de Dios. Obviamente, aquella mujer, al tener ese encuentro con Dios, al ver su vida librada de la muerte, dejó aquella profesión, aquel oficio al que se dedicaba antes. Nunca más Rahab fue conocida como una prostituta. Tan pronto como ella fue salva y se unió al pueblo de Dios, ella fue fiel al varón al que ella se unió, al que fue su marido. Una fe imperfecta puede convertirse en una fe que se va perfeccionando. Y más vale empezar por allí que quedarse atorado para siempre con una incredulidad perfecta. Segundo escenario, tenemos una lista a partir del verso 32 hasta el 35 de más héroes de la fe. ¿Qué más les digo? Porque el tiempo me faltaría contándoles acerca de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. En estos versos se narra una lista larga de varios otros personajes bíblicos. Ahí se mencionan algunos por nombres: Gedeón, Jefté, Barak, Samuel. Pero si ustedes notaron, también allí hay historias no solo del pasado, sino del presente más cercano, porque también dice ahí taparon bocas de leones, y eso nos remite en nuestra mente a Daniel cuando estuvo en el foso. Fueron librados del fuego, eso nos recuerda a Sadrach, a Mesach, a Abednego. Mujeres que recibieron a sus muertos por resurrección, nos recuerda el milagro de Elías y de Eliseo con la viuda de Sarepta y la tsunamita, que habían perdido a sus hijos, y a ambos estos profetas les devolvieron la vida. El segundo escenario de la fe no es el de la fe imperfecta, sino el de la fe que hace proezas. Gracias a Dios. Estas son las historias que nos gustan de la fe, ¿verdad? Saber que los muros cayeron, que los mares se abrieron, que el fuego cayó del cielo. Historias que desde niños nos van contando y que yo tengo frescas en mi memoria. Cuando yo iba a la iglesia de pequeñito, esas eran las historias que a mí me emocionaban. Me encantaba escuchar de esos héroes de la fe, porque a todos nos dejan sorprendidos cómo Dios usó sus vidas
para hacer grandes hazañas. ¿Cómo es posible que Sansón, con solo una quijada de burro, matara a 1000 filisteos? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que con sus manos tomara a un león y lo tomara de las mandíbulas y lo rompiera de tal manera que le produjera la muerte al león? Son historias asombrosas, historias a las que todos nosotros nos encantaría ser parte hoy. Nos gustaría ver lo mismo. Jesús dijo, ya en el Nuevo Testamento, muchachos, diciéndole a sus discípulos, no estén tristes, no se van a quedar solos, yo les voy a enviar mi Espíritu Santo y ustedes podrán realizar mayores cosas que las que yo he hecho. Podemos todavía, hoy día, en Dios, como dice el Salmo, hacer grandes proezas. Todavía pueden contarse hazañas de ti y de mí, de lo que podemos hacer si tenemos fe en Dios. No hay ni un amén ahí. Amén. Todavía Dios puede usarte a ti, a mí, sí, a ti. Tú también puedes quedar registrado en el escenario de la fe que realiza proezas como esta: milagros de resurrección, milagros sobre el fuego, milagros sobre el agua, milagros sobre los elementos, milagros sobre ejércitos contrarios. Dios sigue vivo y Dios sigue actuando a través de su pueblo. Solo está buscando que haya fe en nosotros para creer en lo que Él puede hacer por medio nuestro. Este es el segundo escenario, pero el capítulo narra un tercer escenario de la fe. Tenemos la fe imperfecta, la fe que hace proezas, y ahora viene una parte que muchos batallan para entender. Mira, a partir de la segunda parte del verso 35, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate por su vida aquí en la tierra, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron burlas, azotes, otros prisiones y cárceles. También otros fueron apedreados, partidos por la mitad, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron bajo persecución, de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Hay un tercer escenario de la fe que no podemos dejar de compartir esta mañana, porque Dios siempre pone un equilibrio en todo. Así como existe la fe que hace grandes proezas, también es cierto que hay momentos en los cuales la fe pareciera que es derrotada según los estándares de este mundo. Porque hubo creyentes y hubo siervos de Dios en el pasado que, aún teniendo fe en Dios, los metieron a la cárcel, los persiguieron, los mataron, y no los mataron de una manera bonita o de una manera agradable. Dice ahí, aserrados, partidos por la mitad. La tradición dice que el profeta Isaías murió de esta manera. La Biblia nos recuerda que José
aunque tenía mucha confianza en Dios, pasó muchos años en la cárcel. La Biblia nos recuerda de Pablo, el apóstol, que estuvo bajo persecución y que también fue muerto a espada cuando le cortaron la cabeza. Otros tuvieron que huir a los desiertos como el profeta Elías. Otros tuvieron que esconderse en las cuevas como el mismísimo David antes de ser rey. La fe, hermanos, ojo con lo que voy a decir, la fe en Dios no nos excluye de pasar por sufrimientos aquí en la tierra, precisamente por tener fe en Dios. Este mundo no quiere nada con Dios. Por lo tanto, si mató a Dios, ¿qué crees que hará con sus seguidores? Este mundo va a estar en contra de nosotros. Y llegarán los días en los cuales quizás seremos perseguidos o amenazados por causa de nuestra fe. ¿Qué vas a hacer cuando llegue ese día? ¿Vas a firmar tu carta de renuncia? ¿Vas a decirle a Dios, bueno, Dios, ya se puso muy fea la cosa, yo hasta aquí llegué? Yo nomás te sigo cuando todo está bonito, cuando haces grandes proezas, cuando pones perfección en mi fe imperfecta. Pero si vas a empezar a maltratarme, si vas a dejar que me empiecen a perseguir, si voy a estar enfermo, si voy a estar bajo amenaza, no quiero eso. La enseñanza del tercer escenario, y que pone todavía en mayor realce a estas personas, es que no dieron marcha atrás. Por eso dice el autor de Hebreos, a manera de homenaje, estos personajes no eran dignos de este mundo. No eran dignos de este mundo. Pero Dios, que vio todo ese sacrificio, todo ese amor, toda esa entrega, sabrá recompensarles a cada uno de ellos. El tercer escenario es el que nos recuerda que la fe no siempre es sinónimo de éxito a los ojos del mundo. La gente del mundo te va a decir, por favor ya, no seas necio, no seas necia, niega a Dios y salva tu vida. No mueras por una causa que no vale la pena. Ni siquiera puedes ver a Dios. Cuando yo leo esta porción, pienso en mis hermanos que hoy día están bajo persecución en muchas de estas naciones, donde por causa de su fe son amenazados, son perseguidos, son rechazados, son puestos en prisión, son asesinados, son torturados. Y sabes, el testimonio de estas personas siempre es, hermanos, no oren por nosotros. Cuando oren, para que la persecución sea quitada de nuestras vidas, no oren por eso. Cuando ustedes piensen en nosotros como iglesia perseguida, oren para que en medio de la persecución no neguemos nuestra fe. De los cuales este mundo no es digno de tener a esa clase de personas. Esos son creyentes. Esos son verdaderos seguidores de Jesús. ¿Sabes qué es lo más increíble, hermano? Y esto es a manera de conclusión. Esos personajes que acabamos de leer, ninguno de ellos pudo ver a Jesús, al menos los del Antiguo Testamento. Todos ellos murieron creyendo en la promesa de que un día vendría el Mesías.
Y a pesar de que no vieron con sus ojos la promesa, murieron creyendo en ella. Ellos pudieron tener fe viendo hacia el futuro. ¿Acaso tú y yo no podemos tener fe cuando vemos y leemos estas historias del pasado? Ellos no vieron la obra completa de Jesús y sin embargo confiaron sus vidas en aquel que habría de venir. Pero ¿sabes qué? Tú y yo sí hemos visto ya la obra completa de Jesús. Jesús ya vino, Jesús ya estuvo en la tierra, Jesús ya completó su obra en la cruz. Ya tenemos la Biblia completa, tenemos la revelación del propósito de Dios para ti y para mí. Entonces, recordando los tres escenarios, número 1, pídele a Dios que Él perfeccione tu fe, como lo hizo con Rahab. Deja tu antigua manera de vivir, ¿dónde? Déjala atrás. Si ahora eres parte del pueblo de Dios, compórtate como un hijo de Dios. Crece con el pueblo de Dios, conquista naciones junto al pueblo de Dios. Deja que tu fe se vaya perfeccionando. Número 2, haz proezas en el nombre de Jesús. Deja de verte a ti mismo como una persona no valiosa, como una persona de una fe muy chiquita, como alguien que solamente está aquí para ser rescatado y salvado, pero no para hacer nada para el reino. Dios te rescató con un propósito y tienes que descubrir cuál es ese propósito. Quizás hay un ministerio concebido por Dios para ti, pero no has querido tomarlo porque te ha faltado fe para hacer proezas. Quizás has rechazado invitaciones para servir dentro del pueblo de Dios porque dices, es que yo no puedo, yo no tengo muchos dones, yo no tengo muchas habilidades, solo soy un cristianito pequeño. Eso no es cierto. Ese es un engaño de Satanás para tenerte sentado y que no actives tu fe y los dones que Dios ha puesto en ti. Hagamos proezas. Número 3, no vacilemos cuando nuestra fe sea puesta a prueba. Tarde o temprano van a llegar a nuestra vida las situaciones que no nos agradan, que no nos gustan. Llegará quizás enfermedad a nuestra vida. Llegará quizás, como menciona el texto, pobreza. Quizás no va a abundar el dinero, la economía no va a ser la mejor. Quizás vas a tener escasez. Quizás vas a tener que moverte o salir de tu ciudad para ir errante a otro lugar. Quizás Dios permita en un futuro que venga persecución en nuestro país para aquellos que dicen amar a Dios. Y eso nos lleve a poner en riesgo nuestra vida por cárcel, por tortura o por muerte. ¿Qué va a pasar cuando lleguen esos momentos? Cuando esas circunstancias se presenten. ¿Vas a dejar que tu fe se quiebre? ¿Vas a renunciar a ella solo porque aparentemente te está yendo mal? ¿Porque crees que Dios se olvidó de ti? De ninguna manera. Es en esos momentos cuando el pasaje de Hebreos 11 del 35 al 39 debe cobrar vida. Y debes decir, si ellos fueron capaces de permanecer fieles sin haber visto la obra completa de Jesús, ¿cuánto más yo puedo permanecer fiel sabiendo que mi Cristo está conmigo? Dice el verso 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros,
para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué cosa mejor proveyó Dios para ti y para mí, que no vivimos en esa época? El Señor Jesús. Eso es lo mejor. Y el Señor dejó que pasara ese tiempo, esa época, para que el ministerio de Jesús y el de su Espíritu Santo nos alcanzara a nosotros ahora, para que así pudiésemos nosotros también ser perfeccionados como ellos lo fueron en su momento. ¿Dónde está tu fe ubicada ahorita? ¿En cuál de los tres escenarios? ¿Tienes una fe que apenas acaba de ser sembrada, que es imperfecta? Dile a Dios, haz que esta fe pequeñita siga creciendo. Si tú ya eres un cristiano de tiempo, dile al Señor, ayúdame a creer que en ti puedo hacer proezas. Muéstrame, Dios, cuál es el ministerio, el servicio que yo debo hacer, por lo cual tú me rescataste a mí. Y mi hermano, si estás pasando ahora mismo por una situación difícil, por una circunstancia adversa, no dejes que el diablo te engañe y te diga, mira, estás pasando por esa situación porque ya Dios no tiene interés en ti, ya Dios no te ama, ya Dios se olvidó. Por eso es que te está yendo mal. En estos momentos es cuando debes levantarte a pesar de tus circunstancias y decir, yo sigo creyendo, yo sigo confiando en Dios y nada ni nadie me va a mover de mi fe en Él. ¿En cuál escenario estás? Cierra tus ojos. Diga al Espíritu Santo que te muestre cuál es el escenario en el que te encuentras y actúa, que tu oración esta mañana sea de acuerdo a ese escenario, para que tú puedas ver tu fe crecer, para que puedas ver milagros alrededor de tu vida. No quiero cerrar este tiempo sin darle la oportunidad hoy a varios que están aquí esta mañana. Algunos por primera vez, otros ya tienen varias veces que han venido, pero quizás nunca han hecho público su deseo de que la fe original, la fe primera, sea sembrada en sus corazones. Yo conté la historia de Rahab. Rahab era una mujer que vivía lejos del pueblo de Dios, que tenía un oficio, se dedicaba a algo totalmente desagradable, y sin embargo, cuando ella escuchó acerca de Dios, tuvo hambre, tuvo necesidad, supo reconocer que ese era el momento en el cual debía tomar una decisión de acercarse a Dios. Hoy tú estás aquí porque fuiste invitado para acompañarnos esta mañana. Quizás la invitación vino de parte de tu hermano, de tu amigo, de tu hermana de sangre, pero sabes una cosa, en realidad el que te invitó esta mañana a estar aquí fue Dios mismo. La razón por la que Él te invitó es para que tú tuvieses hoy la oportunidad de decirle, quiero que la fe primera sea sembrada en mi corazón. Reconozco como Rahab que necesito de ti. Reconozco como Rahab que he vivido lejos del pueblo tuyo. Reconozco como Rahab que he vivido mi vida en pecado, haciendo cosas desagradables. Ya no quiero eso más. Quiero entregarme a ti, Jesús.
te necesito. Habrá alguien esta mañana que